Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, a la locura de la predicación. Qué gusto saludarlos una vez más. Qué gusto estar aquí y pues seguimos estudiando esta primera carta del apóstol Pedro. Nos quedamos en el verso 3, pero antes de irnos ahí a leer qué dice el verso 3, quiero saludarlos. Les envío un abrazo a todos, a los que me ven acá por YouTube, a los que me escuchan y me ven también porque ya en las plataformas de audio y algunas plataformas también reproducen video. Entonces a los que me escuchan y me ven, saludos desde Spotify hasta Alexa. Saludos a todos, bendiciones. Y pues bueno, nos vamos ahí al verso 3 de 1 Pedro capítulo 1. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y bueno, después de que Pedro saludó a estos expatriados, a los dispersos que están ahí en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, llega aquí al verso 3 y empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y se me hace bien interesante esta parte porque Pedro aquí empieza con una doxología, empieza bendiciendo el nombre del Dios y Padre. Y esto definitivamente es una expresión de adoración, por eso lo menciono como doxología. Y esta parte se me hace bien interesante porque se me hace un principio muy sólido para nosotros, porque nos muestra cómo debemos de acercarnos a nuestro Padre. Y básicamente la Escritura nos enseña que debemos de acercarnos bendiciéndole, dándole reconocimiento, dándole adoración, dándole alabanza, independientemente de la situación que estemos viviendo. Porque lejos de que Pedro comenzara o se acercara a Dios pidiendo o quejándose o reclamando, Pedro se acerca con alabanza, Pedro se acerca alabando. Y digo que se me hace un buen principio para nosotros, porque normalmente, y al igual que yo, creo que muchos, pues nos desanimamos, de repente estamos tristes, nos sentimos decaídos, y pues nos acercamos a Dios a veces frustrados, enojados, y olvidamos esta parte, que la Escritura nos llama y nos enseña a acercarnos a Dios bendiciéndole. Y lo digo porque pues obviamente los exiliados, los expatriados están viviendo un momento bien difícil, están siendo perseguidos, están pasando por un tiempo difícil. Pedro obviamente vivía estos momentos difíciles, estos momentos de persecución también. Y alguien que vivía momentos difíciles, pues era el apóstol Pablo. Y me gusta porque sigue la misma idea Pablo. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, Pablo básicamente usa las mismas palabras que el apóstol Pedro. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inicia justo con las mismas palabras. Y luego dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y si se fijan, usa la misma idea. Empieza diciendo: bendito el Dios y Padre. Y es interesante porque ahí justo en 2 Corintios capítulo 1, a partir del verso 3, justo el encabezado de esa porción dice aflicciones de Pablo. Entonces Pablo en su tiempo de aflicción, en lugar de quejarse, en lugar de reclamar, en lugar de cualquier cosa, inicia alabando: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y es básicamente la misma idea que usa Pedro aquí en el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Entonces estos versículos que leemos, tanto de Pablo como de Pedro, nos enseña que incluso en medio de las pruebas, como la que sufrían tanto los apóstoles como los creyentes aquí que están dispersos, nos muestra que la actitud correcta es alabanza, es reconocimiento a Dios. Bendito el Dios y Padre. Aquí enseguida Pedro utiliza Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en estas palabras Pedro nos muestra la relación única que hay entre el Padre y el Hijo. Vemos que hay una relación perfecta entre la Trinidad de Dios, pero aquí nos está mostrando a la persona del Padre y a la persona del Hijo en esta relación perfecta, en esta relación única. Y otra cosa que nos muestra también el apóstol Pedro aquí en estas palabras es esta dualidad en la persona de Jesús. Sí, este nombre compuesto Jesucristo, nombre compuesto de Jesús el Cristo,
nos muestra esta dualidad, esta unión hipostática de Jesús. O sea, Jesús siendo hombre y siendo Dios, 100% hombre y 100% Dios. En Jesús nos muestra su humanidad y en Cristo nos muestra su divinidad. Entonces Pedro reconoce las dos naturalezas de Jesús. Estas dos naturalezas que se centran y que están en el Hijo de Dios, en Jesús, en el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan. Y precisamente por la obra de Jesús, nosotros hemos pasado a ser hijos de Dios. Y hemos pasado a ser hijos de Dios por adopción. Y me gusta mucho lo que dice ahí Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto que está aquí en Juan 1:12, obviamente se refiere a Jesús. A todo el que recibe a Jesús, a todo el que cree en su nombre, le dio el derecho, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos los que hemos recibido y hemos creído en el nombre de Jesús, ahora hemos pasado a ser hijos de Dios. Entonces bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito el Dios y Padre nuestro, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y aquí hay otra parte interesante, porque la palabra misericordia procede del latín miser, que significa desdichado o miserable, y cordis, que equivale a corazón. De modo que esta palabra sugiere la idea de sentir compasión con quien está en una situación de sufrimiento. Podría decirse que es el sentimiento de compasión por los que sufren. Quiere decir que el Padre de misericordia, como el apóstol Pablo lo dice ahí en 2 Corintios, Él tuvo compasión por nosotros y vino a rescatarnos. ¿Sí? Nosotros no merecíamos nada porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, por su gran misericordia, decidió enviar a su Hijo Jesús a salvarnos. Me gusta mucho lo que dice Mateo ahí en Mateo 1, cuando el ángel se le presenta a José y le dice que no tema tomar a María como esposa, porque ella ha concebido del Espíritu Santo. Y dice: y a este niño llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús quiere decir Jehová es salvación o Jehová salva. Y como dijo Spurgeon, la justicia de Dios nos condena, la santidad de Dios nos desaprueba, el poder de Dios nos aplasta, pero es por la misericordia de Dios que toda nuestra esperanza comienza. Y la Escritura es clara. La Escritura nos dice que aún nosotros, estando muertos, Él nos dio vida, y nos dio vida a través de Cristo por su gran misericordia, justo lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y quiero leerlo, eso está en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, aquí está, ¿no?, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Él nos ha dado vida con Cristo. Esta vida que nos ha dado en Cristo es lo que podemos llamar como nuevo nacimiento, una nueva vida. Y aquí el apóstol Pedro lo dice. Después de que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, nos ha hecho nacer de nuevo. Y básicamente en estas palabras, en esta idea que nos ha hecho nacer de nuevo, pues se centra este versículo. Y no solamente en estas palabras se centra el versículo, sino que en estas palabras está el eje central del cristianismo: nacer de nuevo. Lo que Dios quiere es que nazcamos de nuevo. Y esto me recuerda a una conversación que hay ahí en Juan 3. En Juan 3, el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta conversación es entre Jesús y un maestro de la ley llamado Nicodemo. ¿Sí? Y es bien interesante porque en esa conversación podemos ver que Jesús le dice a Nicodemo: o sea, necesitas nacer de nuevo. No te sorprendas si te digo que necesitas nacer de nuevo. Y se lo está diciendo a un maestro de las Escrituras. Y podríamos pensar pues que es una persona que conectaba con Dios, que tenía relación con Dios.
Pero Jesús le está diciendo, necesitas nacer de nuevo. Y en esa conversación, ahí en Juan 3, pero en el verso 8, Jesús le dice a Nicodemo, o sea, así como escuchas el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, de la misma manera no puedes explicar cómo una persona nace del Espíritu. No podemos controlar ni podemos fabricar este nuevo nacimiento, porque esto es obra del Espíritu. De hecho, no lo podemos explicar, así como Jesús le dice ahí a Nicodemo en Juan 3:8. Y así como Jesús le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, es porque no es importante y no importa la apariencia religiosa. No importa si eres el gran maestro de las Escrituras, como en este caso era Nicodemo. Lo que realmente importa es ser una nueva criatura, ser una nueva creación. Y Pablo justo esto lo decía en Gálatas 6, verso 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Los judíos en este contexto, en Gálatas 6, pues se jactaban de su circuncisión, se jactaban de ser hijos de Abraham. Y pensaban que por eso ya tenían comprada la vida eterna. Pero la enseñanza del Evangelio es que necesitas nacer de nuevo. No te sorprendas si te digo que necesitas nacer de nuevo. A un maestro de la ley, a una persona que había estudiado toda su vida las Escrituras, a una persona que se jactaba de su circuncisión y de ser descendiente de Abraham, el Evangelio nos dice, no importa qué nacionalidad tengas, no importa qué tan religioso seas, tú necesitas nacer de nuevo, y el que no nazca de nuevo no puede disfrutar de esta esperanza viva de la que nos habla el apóstol Pedro aquí en este versículo 3. Entonces, mis hermanos, mis amigos, de la misma manera que nosotros no hicimos nada para nacer físicamente, mucho menos podemos hacer algo para nacer espiritualmente. Nosotros realmente en un contexto físico, en nuestro nacimiento físico, no hicimos absolutamente nada. Es más, yo ni siquiera me acuerdo cuando nací físicamente. Entonces, si no pudimos hacer nada, si yo no pude hacer algo en mi nacimiento físico, pues mucho menos puedo hacer algo en mi nacimiento espiritual. Y la única manera de nacer de nuevo es con arrepentimiento, arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo a Jesús. Porque como dice, y lo leíamos ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y continuando aquí en el verso 3, dice, nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. La salvación definitiva de nosotros los creyentes todavía es futura. Se encuentra en esa eternidad que nos aguarda después de la muerte física. Vamos a vivir eternamente. La promesa del Señor es que Él nos ha dado vida y vida eterna. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pasemos de esta vida física, viviremos para siempre y eternamente con el Señor. Porque esa es la promesa, esa es la esperanza viva a la cual hemos sido llamados. O sea, por la misericordia de Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, esta esperanza viva es a través de la resurrección de Cristo. Y es justo lo que les decía ahorita, ¿no? El nuevo nacimiento es reconocer a Cristo, reconocer que Él murió y que también resucitó. Era necesario que el Hijo de Dios muriera en esa cruz, pero que también resucitara. Porque al resucitar se hacía efectiva esta salvación que Cristo pagó en la cruz para nosotros. Entonces, por la gran misericordia de Dios, el Señor nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, necesitamos a Cristo para tener esta esperanza viva. Porque las personas, el mundo que vive sin Cristo, pues viven en una desesperanza. Ellos no tienen una esperanza viva. Ellos solamente su esperanza está en las cosas pasajeras. Ellos viven con esperanza en cosas pasajeras. En el dinero, en la salud, en los que tienen juventud, en su juventud, en su trabajo. Y al final del día,
todas esas cosas se van a acabar. El trabajo se puede acabar, la salud eventualmente se va a acabar, la juventud, no se diga, el dinero igualmente. Entonces nosotros no podemos depender ni tener nuestra esperanza en las cosas pasajeras de este mundo. Por eso nuestra esperanza viva está en Cristo. En esa eternidad que nos aguarda, el Señor Jesús dijo: voy pues a preparar moradas, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Entonces tenemos esa esperanza viva de un día estar con Cristo para siempre. Y básicamente la escritura ahí en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la esperanza de las personas que están en el mundo están destinados a la muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces nuestra esperanza está en Cristo y no en cosas temporales, y como dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, para terminar, este versículo de 1 Pedro capítulo 1 verso 3 nos recuerda que todo comienza con Dios, es por su misericordia, no es por nuestras obras. Sí, también nos recuerda acerca del nuevo nacimiento, que este nuevo nacimiento es esencial, es el eje central del cristianismo. Sin este nuevo nacimiento no hay vida cristiana, y nos recuerda esta esperanza viva. Porque Jesús vive, nuestra esperanza es firme y eterna. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos hizo renacer a esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y con esto los dejo. Les mando un abrazo, bendiciones, y pues nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Nos vemos. Bye.